Al amanecer, me encontré con Hannah en el valle que bordea el pueblo. El sol pintaba el césped de dorado, y ella se veía radiante, como si el aire del campo le hubiera devuelto la luz que había perdido. Me dijo que disfrutaba mi compañía, que me sentía diferente a los otros hombres que había conocido. En ese instante, el miedo y la duda desaparecieron. Le pedí que fuera mi novia. ¿Y también mi esposa? Ella se rió suavemente y me dijo, oye, ¿no crees que vas demasiado rápido? Ni siquiera somos novios aún. Pero yo no quería esperar. ¿Para qué perder tiempo si ya sentíamos la conexión entre nosotros? Entonces ella se puso seria, y sus ojos se llenaron de tristeza. No quiero que me falles. Efrenan, ya he sufrido demasiado. Le juré con toda mi alma que nunca le haría daño, que la cuidaría toda la vida, y que su corazón estaría a salvo conmigo. Ese juramento la tranquilizó, y aceptó ser mi novia. Pasaron unos meses, y nos casamos. En el altar, cuando la vi vestida de blanco, sentí que era el hombre más feliz del mundo. Nos mudamos a la ciudad donde nos conocimos. Yo seguí con mi trabajo en la universidad, y ella siguió en la tienda de zapatos. Todo era perfecto. Ella era una mujer atenta, que se preocupaba por cada detalle de la casa y por mí. Y yo me había enmendado. Ninguna otra mujer me interesaba. Un año después, me dio la noticia que mis padres tanto esperaban. Estábamos esperando nuestro primer hijo. Llamé a casa inmediatamente, y escuché cómo lloraban de felicidad al otro lado de la línea. 2 años más tarde llegó nuestro segundo hijo, y Hannah decidió dejar su trabajo para dedicarse por completo a la familia. Yo estuve de acuerdo. Creíamos que así podríamos darles a los niños la atención que se merecían. Pero con el tiempo, algo cambió en ella. Hannah dejó de salir de casa, decía que ya no se sentía bonita, que sus curvas habían cambiado demasiado después de los embarazos, que su autoestima estaba en el suelo. Yo solo la veía hermosa, la mujer más maravillosa que conocía, pero sus miedos eran más fuertes que mis palabras. La rutina se apoderó de nosotros. Ella se quedaba en casa con los niños, yo iba al trabajo y volvía a cenar en silencio. Empecé a sentir un vacío enorme en mi pecho. Quería salir con mi esposa, presumir de ella, pero cada vez que la invitaba a fiestas o paseos, se negaba. Me veía obligado a ir solo, y la gente siempre preguntaba por ella. Esas preguntas me dolían como puñaladas. ¿De qué me sirve tener una esposa si me siento más solo que cuando vivía solo? Me decía a mí mismo cada noche. Unos días después, en la casa de un amigo, conocí a Elena. Era una mujer atractiva, con una sonrisa audaz y ojos que no dejaban de mirarme. Mi amigo me la presentó. Ann, es Elena. Somos vecinos de toda la vida. Pensé que podrían tener algo, pero ella se apresuró a aclarar que solo había ido a entregarle algo que le había prestado. Esa sinceridad me tranquilizó, aunque no entendía por qué me importaba tanto si era soltera. Ella fue directa. Cuando vuelvas por aquí, invítame a salir, me gustaría conocerte mejor. La DHQC, pero mi corazón me reprochaba cada palabra. Tenía a Hannah, la mujer que amaba, pero mi cuerpo anhelaba la pasión y la diversión que Elena prometía. Días después, le envié un mensaje y empezamos a hablar. Pronto la invité a salir, y esa noche cometí mi primer error. Fui infiel. Los primeros días, estuve abrumado por la culpa. Hannah notó mis cambios, pero creyó que eran por el cansancio del trabajo. Cada día me enredaba más con Elena. Ella me llevaba a lugares nuevos. Me hacía reír como no lo hacía desde hacía años, y la pasión entre nosotros era intensa, como un fuego que no podía apagar. Pero seguía amando a Hannah. Ella me daba estabilidad, tranquilidad, el hogar que necesitaba. No entendía cómo podía sentir tanto por 2 mujeres diferentes, pero las cosas buenas no duran para siempre. Un día, Elena me dijo que no podía seguir así. No quiero compartirte con nadie. Efrena, no soy feliz con un hombre que no es mío del todo, Ann. Y se fue, dejándome con el corazón roto. Me sentí devastado. Y Hannah se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué te pasa? Me preguntaba todas las noches, pero yo solo respondía: problemas en el trabajo. Ella se entristecía conmigo, y en ese momento no valoraba lo mucho que me amaba. Tiempo después, llegó una nueva secretaria a la Universidad Ansol. Sus miradas y sus gestos eran una invitación clara, y aunque la imagen de Hannah me impedía avanzar al principio, mi lujuria fue más fuerte. Empezamos a salir en secreto, pero el destino tuvo otros planes. Un día, Hannah tuvo que salir de casa para llevar a uno de los niños al médico, y nos cruzamos en la calle. Me invadió el pánico. La introduje como mi compañera de trabajo. Ella sonrió, aunque vi en sus ojos una sombra de duda. ¿Por qué no vienes a comer a casa un día? La dijo Hannah, y solo aceptó nerviosa. Con el tiempo, ellas se volvieron buenas amigas, una mentira que me consumía por dentro, hasta que Sol anunció que estaba embarazada. Decidimos ocultarlo mientras el bebé creciera, pero un día el impulso me ganó. Quise que mis hijos con Hannah conocieran a su hermanita. Los llevé a casa de Sol y les dije que no contaran nada a su madre. Pero los niños son sinceros por naturaleza. Al día siguiente,
Le contaron todo. Recuerdo la cara de Hannah cuando me miró, su corazón se rompió delante de mis ojos, y yo no pude decir nada. Ella lloró horas, pero en lugar de dejarme, siempre quise tener una hija. Y sé que ya no puedo tener más Anle. Prometí que lo haría. Y así fue cuando la niña cumplió 5 años. Terminé con Sol, y Hannah la acogió como si fuera su propia hija. En ese momento juré no hacerle más daño. Conocí a Diana poco después. Era diferente a Elena y a Sol. Tenía un temperamento fuerte, incluso cínico, y envidiaba a Hannah con locura. Quería ser la primera en mi vida. Quería tomar su lugar en el hogar. Incluso una vez intentó ir a contarle la verdad a Hannah, pero la detuve a tiempo. Nuestra relación era tóxica, pero no podía dejarla. La pasión entre nosotros era una locura que me atrapaba. No tardó en que Hannah se diera cuenta una tarde. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en el suelo, recostada en la cama, con las lágrimas desbordando sus ojos. ¿Qué he hecho mal para que me hagas esto? Me sentí miserable. No sabía qué decir, así que me acosté en el sofá. Sin atreverme a tocarla con las manos que habían tocado a Diana al día siguiente, Hannah se levantó con una calma extraña. Atendió a los niños, limpió la casa, y luego me dijo: Joy Saldor, no esperes por mí, no la dich. Nada, ella tenía todo el derecho de alejarse de mí. Cuando llegó en la noche, se veía tranquila, casi serena. Se bañó y se acostó, sin decir una palabra. Al día siguiente, llamé a Diana y le dije que teníamos que terminar. Ella se enfureció, pero le ofrecí pagar su viaje a otro país. Siempre había dicho que quería empezar una vida nueva. Ella aceptó con entusiasmo, y días después se fue. Sentí un alivio enorme, pensando que finalmente podría reparar mi matrimonio. Pero un mes después, la hermana de Diana me llamó: Efren, lamento decirte que Diana murió en un accidente. Fue muy repentino, el teléfono se me cayó de las manos. Hannah me miró desde el sofá y dijo con una voz fría que me heló la sangre: no todo lo bueno dura para siempre, incluso ni todo lo malo. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía de qué iba la llamada? Solo pude derramar una lágrima, y ella se volteó con el ceño fruncido, sin decir más. El ambiente en casa se volvió insoportablemente pesado. Sabía que Hannah ya sabía lo que había pasado, pero seguía disimulando. Decidí contarle a mi vecino David, que era mi mejor amigo, todo lo ocurrido, de cómo Diana había muerto tan joven y llena de vida. Él se quedó pensativo y dijo: no quiero decírtelo, pero ¿te acuerdas de la señora que vende helados cerca de la escuela? La que tiene la casa llena de objetos raros y agujas colgadas en la pared, y que nosotros nunca dejamos que los niños compren ahí porque no nos da confianza. Pues hace unos 2 meses, Hannah, tu esposa, que nunca sale de casa, fue a visitarla. Me pareció muy extraño. ¿Qué estás tratando de decir? La Great furioso. ¿Acaso sugieres que mi esposa es culpable de la muerte de Diana? ¿Qué error fue venir a contarte mis problemas? Salí de su casa, cegado por la ira. Sin embargo, al cruzar el umbral de mi propio hogar, la escena me congeló. Hannah estaba allí, rota, llorando con una intensidad desgarradora que mezclaba la tristeza con un arrepentimiento profundo. En cuanto me vio, sus palabras me golpearon como balas. Mira lo que me hiciste hacer. Por tu culpa, ahora soy responsable de algo horrible. Me dejé llevar por la rabia. No podía pensar. Se desplomó en el suelo, repitiendo entre sollozos que no fue su intención, que solo quería darle una lección, pero que aquella señora la había engañado, llevando las cosas demasiado lejos. Ahora, cargaré con esta culpa el resto de mi vida, sentenció, mirándome con odio. Y es por tu culpa, por no valorarme. Vete, no quiero volver a verte nunca más. En ese instante, el mundo se me vino abajo. A mi amigo no mentía. El remordimiento por haberle gritado se mezcló con el horror de la confesión de mi esposa. Me senté, hundiéndome la cabeza entre las manos, procesando el desastre que mis propios actos habían desencadenado. Poco después, Hannah se sumió en una profunda depresión y me pidió el divorcio. Aunque supliqué por una oportunidad para arreglar las cosas, ella se mantuvo firme. Al firmar los papeles, se marchó a casa de sus padres llevándose a los niños. Mi hija, quien era hija de Sol, fue la más afectada. Se quedó conmigo, sumida en la tristeza por haber sido separada de sus hermanos y de Hannah, a quien amaba como a una madre. Hoy me encuentro solo, consumido por el arrepentimiento de haber destruido un matrimonio que, aunque imperfecto, pudo haberse salvado. Pensaba que el precio de mi infidelidad sería el divorcio, pero el costo real fue mucho más oscuro. Fue ver cómo mis decisiones transformaron a la mujer que amaba en alguien que no reconozco. Al traicionarla, no solo rompí mi hogar, la empujé al borde de un abismo donde el dolor se convirtió en rabia y la desesperación en pecado.
Me senté a ver cómo su alma se envenenaba por mi culpa, hasta que ella, cansada de cargar con mis desprecios, terminó cometiendo un error irreparable. Hoy entiendo que el verdadero fracaso no es estar solo. Mi verdadero fracaso es saber que yo fui el arquitecto de su ruina, que yo le puse en las manos el arma con la que terminó destruyéndolo todo. Perdí mi casa, perdí a mis hijos, pero sobre todo, perdí el derecho a decir que era un buen hombre. Y así termina mi historia. Hola familia del canal, si con esta historia se sintieron identificados, si vieron su propio reflejo en cada detalle, entonces este espacio es para ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada, darle un like si les gustó y compartirlo con todas las personas que también necesiten escuchar este tipo de historias. Juntos, seguimos creciendo.